llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres, para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo: «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel». Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María su madre: «Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Este está puesto y será como bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones, y a ti una espada te traspasará el alma». Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos recuerda que el pueblo de Israel era un pueblo de fe, un pueblo que tenía fe y por lo tanto confianza en Yahvé, el Todopoderoso. El Todopoderoso que se había revelado a su pueblo Israel y a lo largo de la historia de la salvación que narran las Escrituras, el Antiguo Testamento, había manifestado y expresado a su pueblo el amor que les tenía. El pueblo de Israel, por tanto, era un pueblo que tenía certeza de la existencia y del amor de Dios. Y por eso Simeón, que era del pueblo de Israel, confiaba en que Dios cumpliría su promesa. Y por eso cuando ve a María, a José y al niño, exclama esta oración que acabamos de escuchar: «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz», porque Dios le había prometido que vería al Salvador del mundo, que no se marcharía de esta vida hasta que no viera al Salvador. Nosotros tenemos también experiencia de Dios, o al menos debería ser así. Tenemos experiencia de Dios porque en muchos momentos de la vida hemos sentido su amor. Es verdad que hay veces que algunos se comportan como ese eterno insatisfecho, que por más pruebas que tiene del amor de sus padres, siempre exige más. Nunca dará gracias. Siempre su boca se llena para pedir, nunca para dar gracias. Pero caray, tiene razones para dar gracias, porque ha sentido el amor de sus padres. Pero no da gracias, solo pide, y pide, y pide. ¿Y cuántas veces nosotros con Dios tenemos esta actitud? La de pedir constantemente, pero nunca damos gracias. Y no es justo. Tenemos derecho a pedir. Dios es nuestro Padre, nos ama, nos quiere. Pero solo tenemos derecho a pedir. ¿No tendremos también el deber de dar gracias? Pues si nosotros que hemos sentido el amor de Dios, nosotros al igual que Simeón, mucho más, porque Simeón solo tuvo en brazos al Salvador. Nosotros llevamos en nuestro interior al Salvador. Nosotros recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Nosotros sentimos la fuerza y el amor de Dios por medio de los sacramentos, que son signos sensibles de la gracia invisible, que son signos del amor de Dios. Nosotros que, como decía San Pablo, hemos disfrutado de los momentos de luz, ¿qué testimonio tendremos que dar ante el mundo? ¿No tendrá que notarse esa fuerza del amor de Dios, ese agradecimiento que reina en nuestro corazón porque hemos experimentado el amor de Dios?
¿Cuánto tuvo que esperar el anciano Simeón? Muchos años. Ya era anciano. Posiblemente tendría sus achaques, sus enfermedades. Quizás en algún momento en él cupo la desesperanza y dijo, pues me voy a morir sin encontrarme con el Señor. ¿Cuántas veces nosotros, de forma ingrata, dudamos de Dios porque a lo mejor no nos da lo que creemos que es bueno y en lugar de fiarnos de Él, lo que hacemos es desconfiar y retar al Señor? Por eso el ejemplo del anciano Simeón nos recuerda que hemos recibido muchos dones y que por lo tanto nosotros que hemos sentido el amor de Dios tenemos que ser en medio del mundo luz. Luz de esperanza, luz que lleva esperanza, luz que sostiene a los que no tienen la suerte de nosotros de haber disfrutado del amor de Dios. Porque tú has nacido en una familia cristiana, porque te enseñaron desde el principio de tu vida que Dios te ama. Eres tan afortunado. Tendrás que dar ese testimonio que el mundo necesita y que la Iglesia está llamada a dar, testimonio del amor de Dios en medio de la realidad en la que nos movemos. Como el anciano Simeón, que tenía sus problemas, pero que también, habiendo experimentado el amor de Dios, se fió del Señor, porque venía de un pueblo que tenía experiencia de Dios. Nosotros tenemos experiencia de Dios. Se nota en nuestro comportamiento, ante las dificultades de la vida, esa experiencia de Dios, esa certeza de que Dios cumple su palabra. Y en segundo lugar, la forma de vivir de la Virgen María. El anciano Simeón predijo que una espada traspasaría el alma de la Virgen. Y la Virgen meditaba todas esas cosas, guardándolas en su corazón. Cuando nosotros tengamos problemas, cuando haya dificultades en nuestra vida, miremos la cruz de Cristo. Esa cruz ilumina nuestra vida. No nos quita los problemas, pero ilumina nuestra existencia. Nos hace no desfallecer, no caer en la tiniebla de la duda, sino al contrario, mirando la cruz de Cristo, su amor disipa las tinieblas de la duda, del error, y hace que nuestra fe se fortifique. En el Antiguo Testamento hay un pasaje donde se narra cómo en el desierto, cuando el pueblo retó a Yahvé, tentando al Señor porque dudaban de su amor, las serpientes mordían al pueblo de Israel. Y el Señor hizo que Moisés hiciera un estandarte con una serpiente, que la elevara para que todo aquel que mirara a la serpiente quedara curado de la mordedura de las serpientes reales. Cuando nosotros miramos la cruz de Cristo, la duda se disipa, las tinieblas del error se disipan, porque Cristo llena nuestro corazón de esperanza. Meditemos en los momentos difíciles, meditemos el amor de Dios, miremos, seamos más contemplativos, mirando la cruz de Cristo, recordando los momentos de luz, y entonces experimentaremos que la luz de la verdad, que es Cristo, disipa las tinieblas de la duda y del error que a veces nacen en nuestro corazón. Como la Virgen María, que siempre se fió del Señor porque tenía la certeza, así había nacido en un pueblo que tenía fe en Dios, de que Dios cumple siempre su palabra. Dios nunca falla. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.